Con nosotros en Historia de la Cirugía Pediátrica está el doctor Luis Miguel Centagne. El doctor es cirujano pediátrico y un referente en neurología pediátrica. Hizo su formación fuera del país y bueno, y trabajó mucho en el Hospital de Niños de Córdoba. Es un placer contar con la presencia del doctor para conocer su formación, su historia y bueno, como dijimos, parte de la historia de nuestra cirugía pediátrica. Bueno, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Les agradezco mucho pensar en mí, me hace mucho bien que lo hagan y, en fin, conversaremos lo que se pueda conversar, ¿no? Bueno, y siempre pensamos por el principio, doctor. Bueno, ¿cuándo Sí, se recibió de médico? en el 73, no, creo que 73, casi seguro. ¿Por qué eligió cirugía pediátrica? ¿Dónde realizó su formación? Yo quería hacer pediatría y la pediatría me ofrecieron ser residente de pediatría y yo quería ser cirujano también porque había hecho 2 años en el Hospital de Urgencia de Córdoba. Entonces tenía alguna experiencia quirúrgica y combinando las dos cosas dije, soy cirujano pediatra, quiero ser cirujano pediatra. Hice 1 año en el Hospital de Niños y después rendí la residencia en el Hospital Infantil. Y me trataron muy bien eh, y me mimaron mucho. El primer residente del Hospital Infantil fue David Greenblatt. Era un mejor paramédico de la facultad y entraba, el primer residente de cirugía pediátrica fue él, en el Hospital Infantil. El segundo fui yo. Después David tuvo un accidente, se mató en el camino viniendo de Salta. Y bueno, quedamos los que quedamos. El tercero fue Ángel García Fernández, que murió recientemente. Después creo que vino Horacio Vivas, que es un referente de Jaco. Y Juan Carlos Viano, que es neurocirujano. Pero bueno, estamos todos viejos, ¿no? Somos historias, como vos decís. Doctor, después de que hizo su formación en cirugía pediátrica, se fue para el lado de la urología. ¿Por qué? Sí, porque antes había estado 2 años en París, Ángel García Fernández. Y vino Bernard, un tipo referente en el trasplante de páncreas en el mundo. Creo que fue el primero en hacer trasplante de páncreas en el mundo. Había inventado una sustancia para obstruir el Wilson, porque el problema de los trasplantes de páncreas, cuando vos trasplantas el páncreas, la secreción exógena se come en el páncreas. Entonces, él lo tapó, ¿no?, con esa sustancia. Y yo tuve la oportunidad de, estando en Francia, que tuve 13 meses en Lyon, me encontré con un servicio en el año 83, un servicio que hacía 150 trasplantes de riñón por año, era una enormidad. Y yo hacía guardias una semana de 3 en Lyon. Entonces, esa semana, 150 por 12, dividido 12, significa que viví, qué sé yo, muchos trasplantes de riñón y aprendí a hacerlo. Y de páncreas mucho menos, creo que fueron 15 trasplantes de páncreas que se hicieron ese año. Y bueno, era un gran cirujano, ¿no? Y Di Bernard hacía la anastomosis arterial y venosa en 15 minutos, una cosa así, 20. Era una máquina, le decían Mac. Y cuando el año que estuve con él en Lyon, fue invitado a muchos lados afuera, 13 veces salió del servicio y de una vez a Estados Unidos. Y tuve la suerte que él hablara con Molar. Molar era el referente número 1 de la urología infantil. Y los tipos, hablando por teléfono, le dice a Molar, tengo un argentino acá que quiere hacer urología pediátrica, lo fue a recibir y decirle que venga mañana. Y fui a la mañana siguiente, hablando la mitad de francés y la mitad de castellano, y recibió bien, un tipo osco, pero conmigo se portó muy bien, y me quiso mucho, y me mimó. Tuve la suerte que los
residentes y adscriptos, asistentes que se atendan, en esa época hicieron paro durante 4 meses porque no cobraban lo que querían. Y nadie lo ayudaba a molar, el único ayudante de molar era yo. La cuestión que hice una experiencia muy linda y operé mucho con él y me enseñó mucho. Después vino a la Argentina, a Córdoba, a Rosario y Buenos Aires. El primer trasplante de riñón en la Argentina se hizo en Córdoba y lo hizo Bernard porque vino la Mónica Milanovich a entrevistarlo. Y yo me choqué con ella en el ascensor. ¿Y qué hace esta mujer acá? Dios mío. Entonces, así fue. El primer injerto de piel libre lo hice yo acá. Después lo mostré en Salta, en el Congreso de Salta. Al año siguiente, al Bebo Puigdeval, y algunos que estaban ahí, Iglesias también, me acuerdo, que se sacaba del pliegue del brazo y se modelaba sobre una sonda número 16, hacer un injerto amplio. Y ese injerto hicimos varios pacientes, los presentamos los primeros 4, creo, en Salta. Y me acuerdo que se preguntaban ellos, ¿esto anda? ¿Puede andar? Y le preguntaban sobre todo a Puigdeval, que era un referente, obviamente. Entonces, y la amistad de Puigdeval conmigo empieza ahí. Yo soy muy amigo de él, lo admiro. Yo hablo mal porque tuve una ACV y por supuesto que no opero más hace 10 años. No tengo una hemorragia derecha. Me permite hacer consultorio lentamente, ayudar a mi hijo que opera urología pediátrica de la clínica. Asistimos a un congreso de Panamá, que fue el primer congreso iberoamericano que asistimos. Yo presenté en Panamá, no, pero en Chile sí, previamente, una cirugía de Fowler-Stephen en 4 pacientes operados, que se publicó en la revista de cirugía infantil en esa época, que tenía una muy buena disección hecha por un profesor de anatomía de Córdoba, y salió un número, que lo tengo yo, el otro nunca me llegó. La cuestión que hablaba de la cirugía de Fowler, que fue en ese momento yo lo había visto hacer Fowler a molar bilateral. Cortar los 2 pedículos espermáticos es una cosa que tenés que animarte a hacerlo, ¿no? Tipo corto los 2 pedículos espermáticos, bueno, se queda ahí. Y cuando yo vi que tenía que ser en uno solo, el paciente que tenía en Córdoba, cuando volví de Lyon, corté el pedículo espermático sin ningún temor. La cuestión que hice varios Fowler en esa época, y yo perdí presencia en los últimos 10 años porque al no operar, bueno, no tenés experiencia para hablar y te da vergüenza hablar. A mí me da vergüenza hablar si no he operado Pero antes. también Entonces, tuvo maestros acá en la Argentina, ¿no? Grimlat se quedó conmigo, era un genio de la cirugía. El jefe era Vila Rodona, era un tipo que operaba muy bien y muy vistoso a operar y tenía un carisma particular que le hizo llegar a donde llegó. Y después había uno que se llama Leotro Bersaro, que operaba con él, que no figuró tanto, pero era un laborante total. Los tipos que laburan y laburan y laburan y no se hacen conocer nunca. Y Saracho es un tipo que llegó a decano de la Facultad de Medicina y como mérito mayor de decano fue que instaló el examen de ingreso en Córdoba, que no se rendía.
En esa época, cuando yo entré a medicina en Córdoba, eh, eh, qué sé yo, entraron 4.000 estudiantes de medicina en Córdoba el primer año. Después se recibían 1.000, pero la catación era lerda. Yo en el examen de anatomía mío, que el primer examen que rendí, estando, yo esperé 15 días para que me tomaran el examen. Yo sabía que me tomaban 15 días después del inicio de la fecha. O sea, entonces vos calculabas 15 días más para estudiar y eso. Y así fue el primer examen, de noche un día. Teníamos un hospital de clínicas que los militares los demolieron porque dijeron que no se podía recuperar más y con eso se fue un muestrario de disecciones anatómicas que lo había iniciado ARA en Córdoba. Emplazamos el cadáver de la Eva Perón, ARA. Y bueno, después con el tiempo hice muchas cosas que fueron el primer esfínter artificial, no lo puse yo, lo puso Ángel García Fernández, pero en Córdoba, ¿no? Y yo me acuerdo que Ángel fue el primer esfínter artificial en la Argentina. Pero bueno, es camino recorrido durante 40 años, o sea, operamos muchos chicos, operamos muchos estróficos. Yo presenté un número de estróficos importante operados por mí, tengo la estadística que no me acuerdo ahora, pero era como 25 estróficos operados, una cosa así. Solamente 8 totales y un porcentaje del 50% de continencia. O hacer bolsas continentes. Yo hice en Córdoba 2 o 3 bolsas de Koch, reservorios y hileras continente de Koch. Él, el ayudante de Divernan en Córdoba, y dice, operé un estrófico. Ah, ¿qué le hizo? Dice, le saca la vejiga y lo boquea afuera, con una ostomía. La cuestión es que el paciente estaba incontinente, andaba con una bolsita arriba, y un día, teniendo ella 14 o 15 años, me dice, quiero que me saque esta bolsita, porque yo soy de Carla Paz, quiero usar el bikini. Y le dije, bueno, te lo voy a sacar, le dije. Y le hice una bolsa de cos. La bolsa de cos tiene una continencia fantástica, con una orina a lo loco, lo mal que hace que es contaminante de orina totalmente, la enferma vive infectada, pero hasta ahora vivió bien, vivió bien. Vive ahora con una sonda que ella la lleva encima y que comunica con ese ostoma continente, no pierde nada de la orina, acumula 700 centímetros cúbicos, una cosa bárbara, sin elevar presión ni nada, y consiguió vivir hasta ahora sin que se trasplanten. Y tiene 2 hijas, y que hay cosas que me alegran. Yo tenía 2, una era esta chica y el otro un muchacho que era un estrófico epifádico, o sea, no es lo mismo un estrófico puro que un estrófico epifádico. El epifádico se mezclan los términos, pero el epifádico es más fácil para conseguir continencia. Lo cierto es que le puse a él, al varón, un esfínter urinario artificial y fue continente mucho tiempo. Y aún ahora me saluda por el día de mi cumpleaños, qué sé yo. Son cosas, los pacientes no se olvidan de vos. Y me invita a jugar al tenis, y yo le digo, no puedo jugar al tenis. Es gracioso, ¿no? Entonces, que un muchacho simpatiquísimo, sufrió mucho porque
tenía una inguinodinea. No sé, no tenía forma de calmar el dolor. Un día decidí operarlo y lo que pasa es que las cicatrices del estrófico, los fubis se vuelven a abrir y tiran mucho las cicatrices. Eso le provocaba un dolor imposible de tolerar en la ingle. Después de verlo 20 o 30 veces y decidí operarlo yo de nuevo, y hice una doble zetaplastia por idea de un urólogo de adultos que me dijo, que le duele porque la cicatriz le tira. El tipo tenía razón, el enfermo se calmó. Y bueno, tengo otro que apareció en el consultorio hace 6 meses o una cosa así, 1 año, y me dice, vengo a verte porque el esfínter no me anda. Y nadie se anima a tocarlo al esfínter. Entonces, no le anda el esfínter, y yo lo miro a él, y digo, el esfínter está activado, la bomba. Entonces la aprieto y veo que se desinfla. Entonces, sácate todo, ponte el calzoncillo, anda por la calle y venime a ver dentro de 1 hora o 2. A las 2 horas venía continente total, chocho el tipo. ¿Y ahora qué hago? Apretarlo el esfínter, como me hiciste siempre antes, ese esfínter anda bien. Ningún urólogo de adulto conocía de esfínter artificial en Córdoba. Entonces, eso pasó hace 2 o 3 años. No sé si alguno puso un esfínter artificial. Previamente a eso, había venido un muchacho de Minnesota o de Estados Unidos haciendo propaganda del esfínter artificial. Había una reunión de urólogos, entonces dijeron, ¿alguien en el aula tiene alguna experiencia de esfínter? Yo levanté las manos, tenía muchos esfínteres operados, 5, 7, una cosa así en ese momento. Todos quedaron mirándome y yo empecé a relatar mi vivencia con esfínter artificial, que para mí es una máquina de continencia perfecta. Lo que pasa es que el esfínter artificial hay que saberlo manejar, hay que saber manejar el paciente porque tiene tal grado de continencia que destruye los riñones. Entonces, si no sabes eso previamente, no puedes poner ninguna esfínter artificial. Aparte, los pacientes no necesariamente vacían bien activando el esfínter, vacían parcialmente, o sea, la presión endovesical es constante, con lo cual te tienen que saber cateterizar. No puedes operar a un chico para poner una esfínter artificial sin que antes no aprenda a cateterizarse solo. Y los esfínteres hay que ponerlos cuando más tarde mejor, porque tienen vida limitada, porque se echan a perder, son máquinas que se echan a perder, hay que cambiarlos, y cambiarlo implica, no es difícil cambiarlo, porque vos vas siguiendo el esfínter, no se quema el esfínter con el electrobisturí, por todo el camino hasta que llegar al cuello vesical, él pasa el cuello y pasa otra sonda por debajo y inserta otra esfínter. Pero bueno, una cosa es hacerlo una vez, a los 4 o 5 años, a los 3 meses, o a los 10 años, y otra cosa es hacerlo 3 veces en 30 años, es muchísimo, el tipo no aguanta el cuello vesical tanto. A veces puse yo en un par de chicos 3 o 5, una cosa así, solamente el CAF de la esfínter sin la bomba. Entonces le daba continencia constante y permitía cateterizarse cada 3 horas. Entonces el esfínter aprieta, cuando vos lo pones correctamente, aprieta y lamina el cuello. Cuando lo pones livianito, de alguna continencia, y permite cateterizar al paciente.
Con lo cual, si conoces esos trucos, conoces que el esfínter si está inflamado, el escroto se va a perder irremediablemente, aprendes mucho de esas cosas, es experiencia propia, que, bueno, con el tiempo casi se limita el uso del esfínter mucho, porque el esfínter es una máquina perfecta de continencia, peligrosa, pero una, una pérdida del mismo, del aparato, que se se pierde muy seguido. ¿Cuántos años estuvo en el Hospital Infantil de Córdoba? Tuve 35 años. Todos son en mi vida 30 y pico, 40, 45. Ahora tengo 73, ahora 45, 46, 48, no sé cuánto. Es un espanto. Y su hijo, bueno, hace también cirugía pediátrica y urología Sí. pediátrica. Me dijo que quería, sí, quería hacer lo mismo que usted. ¿Qué pensó? Yo estaba contento porque en esa época me veía muy bien a mí. Entonces, digo, le dejo el camino armado. Aparecieron algunas cosas en el camino que alteraron esa seguida, pero me reemplaza a mí en las clínicas más importantes. Me dice molar no es, la cirugía infantil no existe, existe los hospitales de niños. No entendí yo en el año 83 qué me quería decir. Con el tiempo me di cuenta. Es porque la experiencia fluye y vos aprendés quiera o no, porque tenés los pacientes ahí. Doctor, ¿y sus discípulos a quién considera dentro de la No, urología? uno es mi hijo, la otra es Catalina Tesi, que trabajó conmigo. Catalina me mima mucho más que Arturo. Arturo es mi hijo. O sea, los hijos no te miman. Pero bueno, después de todo eso le da Simón, belleza de mujer que me dio mucho en un momento muy difícil para mí. Yo estudio inglés, toda la semana tengo un maestro que me habla por Zoom. Hablo de Shakespeare, de José Ingeniero, de Borges, cosas inusitadas. Eso me pone contento y me mantiene activo, en la mente por lo menos. Doctor, ¿y qué le diría al jefe de servicio o al residente que recién empieza la especialidad? No, estudia siempre, estudia porque estudiar es la fuente de todo conocimiento, ¿no? Si no voy a estudiar, no estudié medicina. La medicina, eh, yo he empezado a leer ahora, no, antes no leía nunca porque la medicina te atrapa de tal manera que no, vos no estudias otra cosa que medicina. Yo digo, a mí con la tristeza que me daba todavía no operar más, me permitió leer otras cosas que me cultivaron mucho. Doctor, ¿le quedó algún pendiente, algo que le hubiera gustado hacer? Eh, no, tengo un nieto, hijo de Arturo, que está en Estados Unidos ahora, haciendo matemática. Fui a ver la tesis de él, no entendí nada. Aplaudieron todos, hicieron buena tesis, lo felicitaron, y se fue a Estados Unidos con la tesis sin rendir y otorgada la beca en Estados Unidos. La cuestión que está hace un año allá, un poco menos, en Nueva York, en Syracuse, una universidad de Nueva York. Me tiene muy orgulloso, te darás cuenta. Proyecto mío, ir a visitarlo a Syracuse el año que viene. Espero que pueda hacerlo. Tengo una familia linda, una mujer muy linda, y me acompaña mucho y estoy contento por eso. Con el tiempo te acostumbras a ser feliz con pocas cosas, que es lo más importante, ¿no? Gruñón también, gruñón, de viejo sos gruñón. Y no se puede esperar otra cosa de un viejo. Pero bueno, la naturaleza es así.
Doctor, tiene más hijos, ¿no? Tiene 3 hijos en total. Sí, tengo un arquitecto, que es el mejor de todos, porque los arquitectos son mejores que los médicos, no se calientan tanto, aman la belleza y la joda, entonces los tipos son felices. Una hija que es una belleza de mujer. La cuestión que son distintos a nosotros, muy distintos, y miran la vida de otra manera, no sé si mejor o peor. ¿Cómo ve el futuro de la cirugía pediátrica? ¿Hay Hacen algo? progreso mucho en neurología, progresa mucho la video, la laparoscopía. Sí, doctor, ¿quiere Están, decir algo más? tengo que mencionar muchos que me ayudaron en mi vida y les debo tanto, porque yo en realidad hace 10 años que no opero, pero hasta hace 10 años operaba mucho y eso mucho lo pude hacer gracias al esfuerzo de algunos que vinieron a ayudarme desinteresadamente. Estaba Martín Palacio, que después era en ese momento jefe de la parte de urología pediátrica, y después Martín se fue y vino Soledad Simón, Nay Rojas, José Sarabia, la sobresaliente Catalina Tesi. Catalina era una chica que estaba en el Garrahan, estuvo en el Garrahan 3 años, después volvió al hospital de niños. Lo otro que quiero mencionar, todos los que me ayudaron en mi vida en el hospital infantil. Uno de ellos fue Rommel Arroyo Romero. Él hizo cargo de la residencia durante 2 años. Desgraciadamente no pude nombrarlo, y Rommel terminó yéndose del hospital y con el tiempo se fue de nuevo a Perú. Y un día me habla de Perú, diciéndome, tengo un paciente que operar y nadie lo quiere operar en Perú, porque le han dado un certificado que no tiene solución. Yo, como me prendí en todo, fui a Lima a operarlo. Y allí me encontré con una esofía de cloaca que nos llevó 8 o 10 horas operarlo, 8 horas operarlo. Y que lo operamos con éxito, en el sentido que hicimos un cierre primario de estrofe vesical, porque no se podía hacer por tiempos. Y la operación duró mucho, el paciente fue muy bien manejado por los anestesistas, pero esas operaciones tan prolongadas, chicos pequeños, este tenía 7 meses, no era tan chico, pero tenía 7 meses, generan isquemias. Esas isquemias no se notan en la cirugía, pero te cobran el precio después. Entonces, perdimos una parte de un cuerpo cavernoso de un lado. El chico quedó incontinente, obviamente, pero bueno, había que hacerle una continencia cerrándole el cuello totalmente y hacerle un nitrófono para que se vaciara de esa manera. En esa espera, yo tuve el accidente que me dejó manco, digo yo, y bueno, no pude asistir a la cirugía final. Con Rommel tuve otra historia previa. Un día estábamos en Córdoba haciendo esas juntas que hacemos nosotros, urólogos, entre nosotros. Salimos a hacer una carrera de karting. En la carrera de karting lo chocamos a Rommel. Rommel tenía un angiomiolipoma que obviamente en el choque sangró. Y a la noche me hacen llamar a mí, y yo llego, estaba pálido como una hoja, dice, doctor, me está sangrando el tumor que tengo, y lléveme a Córdoba que me operen si no me muero. Lo monté en el auto y salí, sin avisarle a nadie. Yo corría 200 kilómetros por hora. ¿Dónde vamos, Rommel? Lléveme a la clínica Sucre, me dijo. Tengo a Bengio, que es un amigo. Y Bengio llegó, y cuando llegó, Rommel estaba moribundo. Lo ve él y me dice, ¿está vivo? Él recién me saludó, pero no sé si está vivo. La verdad que está muriéndose de la hemorragia.
lo entramos a operar, él lo entró a operar, me dice, ¿quiere entrar usted? No quiero entrar. Entró él y metió la mano, tapó la arteria y el tipo empezó a vivir. Y desde entonces Rommel es el héroe de las reuniones nuestras porque revivió, gracias a Dios vivió. Y yo sufrí eso como un accidente fatal de un hijo. Bueno, es una anécdota de las tantas que tengo muchas anécdotas. Te voy a mencionar los que trabajaron conmigo. Por ejemplo, está Claudio De Carli, Lucarelli, Arturo, que es mi hijo, o Diana Sosa, Alejo Arias, Marcelo Arias, los dos Marcelo y Marcelo Fuentes, Marco Bettoli. Recuerdo muy particularmente el hospital italiano, manejado por Pachi de Badiola, no, primero por el Bebo Puigdevall, un tipo que es una biblioteca. El tipo sabe todo, sabe de urología, sabe de cirugía general, su amistad y su bonomía, es maravilloso. Yo lo quiero al Bebo como un padre. Después, Eduardo Ruiz, que es el padre de Javi Ruiz, era un amigo entrañable, era brillante como Javier ahora. Después Pachi de Badiola es un camión, generador de ideas, tiene ideas brillantes para hacer que un servicio funcione. Moldes, para mí un amigo entrañable, está en Estados Unidos en este momento. Víctor Dorrán nunca tenía tiempo para ir a los congresos, operaba todos los días a toda hora, era una máquina de operar. Marcela, ni nombrarla, es la mejor de todas. Seba Tobías, el fallecido Bertolotti, era un amigo mío entrañable, yo lo quería mucho. Con Podestá tengo una amistad vieja que nació accidentalmente, porque el Podestá se formó en un ambiente urológico, no cirujano pediátrico. Ese ambiente urológico era manejado por Quesada. Quesada era un genio de la urología en su tiempo. Disfruté de la compañía de ellos, disfruté de mi trabajo. Yo era un loco del trabajo. A mí me gustaba operar. Yo operaba a destajo y me divertía mucho. Y ahora extraño, ya no, al principio mucho, pero bueno, ahora no, ya basta. Y me gusta recordar cosas de amigos, porque le agradezco tanto, tanto, tanto que me haya llamado y haya pensado en mí, que uno se siente solo jubilado. Entonces, que alguien te diga, quiero hablar con usted, es un regalo de la vida. Bueno, Y doctor, le vos, agradezco mucho el haber estado con nosotros. La verdad, un placer. Este video saludarle y agradecerle por todos los años compartidos y de aprendizaje a su lado y por sobre todo la experiencia de vida que me brindó. Para hablar del doctor Luis Miguel Centagne, o el Morrucho como le dicen muchos. Bueno, para los que no lo conocen, es un referente de la urología pediátrica de Córdoba, pero más que un referente es un fanático total de la urología. Puede pasar días, horas discutiendo casos, hablando de un paciente o charlando de un artículo que leyó, que le interesó. Así que tiene una pasión única que no viene nadie. Yo voy a estar siempre muy agradecida con él porque desde que era residente que confió en mí, me hizo un lugar en su equipo y bueno, gracias a eso pude aprender un montón y crecer un montón. Creo que el legado más importante que me deja a mí es el compromiso con el paciente. Él tiene un seguimiento con los pacientes a largo plazo, tiene pacientes con estrofia que ya son súper adultos y que los sigue viendo y que sigue en contacto con ellos, así que eso es algo único que yo rescato. Y también la pasión que tiene, como su vida es la urología, eso la verdad que también es algo súper lindo y creo que me dejó muy marcada a mí. Así que bueno, le mando un beso grande y un beso para todos.